La Comisión Europea otorgó 111 millones a España en 2024 para renovar la línea de AVE que une Madrid y Sevilla. Óscar Puente comparece este martes en el Congreso mientras los trabajos continúan en Adamuz y las denuncias de las víctimas se acumulan en el juzgado. La comisión que lo investiga tiene ya el acta de la soldadura rota. Además, ahora se sabe que Europa otorgó 111 millones en el año 2024 para renovar esa línea, la línea del accidente de Adamuz, la línea Madrid-Sevilla. ¿Por qué lo hicieron? Porque se había quedado obsoleta. En el juzgado de Montoro ya son decenas de denuncias y partes médicos los que han recibido relacionados con el accidente de Adamuz y se espera que sean más. Ya lo adelantaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Esto va a ser un goteo permanente. En principio, la jueza instructora estaría ya recopilando la documentación remitida por los hospitales para abrir piezas separadas por cada afectado. Pero saben... Hay que hacer un trabajo procesal y procedimental importante. Por lo que se podría... Puede ser una locura como no unifiquemos a las personas, a las entidades. Mientras se siguen investigando las causas del accidente y continúan los trabajos de reparación de la vía. En cuanto a las indemnizaciones... Establecer ayudas inmediatas a las víctimas. Lo anunciado por Óscar Puente... Las víctimas no pueden esperar años. Recibía las críticas de algunos de los afectados. Personas que ven cierto oportunismo en el gobierno por callarnos un poco, ¿no? Además, Sirio ha publicado un comunicado en el que afirma que abonará 35.000 euros como anticipo a las familias de los fallecidos. En el caso de los heridos, el anticipo de indemnización se determinará individualmente. Según van pasando las semanas, se van conociendo más datos sobre el deterioro de las líneas de alta velocidad. Por ejemplo, que la Comisión Europea otorgó 111 millones a España en 2024 para renovar la línea que une Madrid y Sevilla. Fue el primer tramo que se inauguró en España y alertaban de la fragilidad de la infraestructura, de que se había quedado obsoleta en comparación con el resto de la red. Esa es la justificación que dio la CE por escrito para conceder estos fondos europeos. En Bruselas, el PP pide a la Comisión Europea que se investigue qué se hizo con esos fondos y cómo los administró Adif. Siguen los retrasos en los trenes. Mientras, los retrasos en la línea de alta velocidad son constantes como lo es el desconcierto en los rodalíes catalanes. A todo esto, el juzgado cordobés de Montoro no da abasto. Se acumulan las denuncias de las víctimas y de los familiares de los 46 fallecidos. En el juzgado de Montoro ya son decenas de denuncias y partes médicos los que han recibido relacionados con el accidente de Adamuz. Y se espera que sean más, algo que ya adelantaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Va a ser un goteo permanente, afirmaba hace unos días. En principio, la jueza instructora estaría ya recopilando la documentación remitida por los hospitales para abrir piezas separadas por cada afectado, pero saben que va a ser una tarea complicada. Como decía el mismo del Río, va a ser un trabajo procesal importante, tanto por la cantidad de material como por el caso del que se trata. Por eso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía afirmaba que puede ser una locura como no se unifique a las personas y entidades. Por lo que no se descarta que finalmente las denuncias vayan juntas. Nueva comparecencia de Óscar Puente. Mientras se sigue investigando, continúan los trabajos de reparación de la vía. El trayecto debería estar funcionando para el próximo 7 de febrero. En cuanto a las indemnizaciones, Óscar Puente decía la semana pasada que no quería que las víctimas tuvieran que esperar años para recibirlas y que se adelantarían y se agilizarían los trámites. Tras este anuncio recibía las críticas de algunos de los afectados, que tildaban al gobierno de oportunista y de querer callar un poco a los afectados. Además, hace unas horas, Irio ha publicado un comunicado en el que afirma que abonará 35.000 euros como anticipo a las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz y en el caso de los heridos, el anticipo de indemnización se determinará individualmente. Con todo este panorama, este martes comparece Óscar Puente en el Congreso para dar explicaciones del accidente de Adamuz y del resto de incidencias ferroviarias que se están produciendo. Una de las últimas, la paralización de los trenes de primera y última hora del trayecto Madrid-Barcelona en ambos sentidos. Última hora. Un tren realiza una parada preventiva en Adamuz en la reapertura de la línea Madrid-Andalucía tras detectarse un incidente. Se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria y ya ha sido solucionada. Raquel, 32 años, embarazada de 5 meses, permanece en la UCI en estado crítico tras el choque de trenes en Adamuz,
el 19 de enero de 2026. Sufrió un traumatismo craneoencefálico. Siguen sedados. Almohadilla. Estoy observando hoy en los medios una excesiva euforia en la reanudación del AVE a Andalucía, Sevilla, pero, Málaga sigue sin servicio hasta marzo. Llegar vivos no es un triunfo. Llegar con retrasos no es admisible. Sin responsables de Almohadilla Adamuz. Silencio oficial. El accidente ferroviario de Almohadilla Adamuz deja, un mes después, más preguntas que certezas. Seguimos recordándote en Huelva que detrás de cada vecino fallecido hay una familia y una historia. Un mes. Han transcurrido 31 días del fatídico accidente ferroviario de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva. Seguimos planteándonos preguntas si queda saber la verdad, aunque puede sospechar que el accidente se originó por el estado de la vía. ¿Qué está claro y qué no en la investigación? Marta Ruiz. Buenas tardes. Más preguntas que certezas es lo que tenemos un mes después del descarrilamiento mortal de Adamuz. Se descarta el fallo humano, exceso de velocidad o problemas con el material rodante, o sea, con los trenes, y hay consenso en que el origen de la tragedia fue la causa y no la consecuencia. ¿Y qué provocó esa rotura? La principal hipótesis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios se centra en un colapso de la soldadura, pero sin conclusiones de qué pudo provocar ese colapso y a la espera de la autorización judicial que permita enviar las muestras del carril fracturado a laboratorios independientes. ¿Fue un problema de mantenimiento? La infraestructura había sido renovada integralmente, que no sustituida en su totalidad, como explicó el ministro Puente, que niega falta de mantenimiento a la vez que riega con millones al sector ferroviario. Y hay otra pregunta clave: ¿por qué el fallo no se detectó a tiempo? Hasta 3 trenes pasaron antes por el punto del accidente, como reflejan las muescas en sus ruedas. Es una investigación compleja que puede alargarse durante meses. Hoy el Albia, el primero directo sin planes alternativos desde el accidente ferroviario, ha completado sin incidencias el viaje desde Huelva hasta Madrid. Te cuento lo que he vivido a primera hora en la estación de tren. Minutos antes de las 8 de la mañana, el silencio lo llenaba todo en la estación. Medio centenar de personas hacían cola, otras esperaban sentadas mirando el reloj o consultando su móvil. No todos sabían que hoy, 18 de febrero, se cumple exactamente un mes de aquella fecha marcada en rojo. Y eso también se notaba. Los vagones iban semivacíos, aunque onubenses como Lumi y José no dudaron en ser uno de los primeros en montarse en uno de los vagones. Para nada. ¿Usted no se lo ha pensado? Se cumple un mes de la tragedia de Adamuz. Casi 30 onubenses perdieron la vida hoy hace un mes desde que ocurriera el trágico accidente de Adamuz. Mayoría onubense. Hoy se cumple un mes desde aquel 18 de enero en el que Huelva se congeló. Entramos en un estado de desconcierto que aún todavía a muchos nos cuesta salir. Hoy se cumple un mes del trágico accidente de Adamuz, el descarrilamiento del Lirio Málaga-Madrid, que provocó 20 segundos más tarde la colisión del Albia Madrid-Huelva, le costó la vida a 46 personas, la mayoría onubenses. Cerca de una treintena de onubenses han fallecido a causa de este trágico accidente, muchos en el momento y otros, como Patricia García, la última víctima de la provincia que murió a causa del accidente 13 días después de luchar por su vida en la UCI. De Huelva, Aljaraque, Gibraleón, Lepe, Isla Cristina, La Palma del Condado, Punta Umbría, de Bollullos y de la Puebla de Guzmán. De ahí eran los onubenses fallecidos, pero toda la provincia todavía les llora. El 18 de enero murieron sueños, expectativas de futuro, muchos planes y también en parte esta tierra. Se decretaron 3 días de luto oficial, se organizaron en los municipios capillas ardientes para dar el último adiós y se celebró una misa funeral en honor de todas las víctimas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, presidida por los Reyes de España. Ahora ha pasado un mes y seguimos buscando respuestas. La investigación avanza, pero a un paso que nos gustaría que fuera más ligero. La Diputación tiene prevista celebrar una comisión de infraestructura para abordar este caso, a la que han invitado a Pedro Sánchez y al ministro de Transporte, pero por la que nos consta que aún no han obtenido respuesta. Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva y el de Punta Umbría se personificarán como acusación popular para contribuir al esclarecimiento de los hechos, se depuren responsabilidades y por la prevención de futuros riesgos. Ahora solo esperamos saber la verdad, intentar continuar y que no sucedan más tragedias como las de Adamuz. Últimas noticias. Han fallecido 46 españoles en un accidente ferroviario. Lo digo porque parece que se nos ha olvidado. Almohadilla Adamuz.
Mira que hay sociatas vivos que roban a manos llenas y que al final, como se ha demostrado en Almohadilla Adamuz, se cobra vidas. Sin embargo, molesta menos atacar a una persona que lleva muerta hace más de 50 años como agradecimiento a esos villanos actuales. Todos iguales. Podías haber hecho un homenaje a los fallecidos y familiares del accidente ferroviario de Adamuz, pero claro, eso no le gustaría a Pedro Sánchez y no te daría subvenciones. Albert Rivera ante las preguntas de Susana Griso. No hay ningún responsable del desastre ferroviario. ¿Y de los 50 muertos de Almohadilla Adamuz? ¿Y del estado de las infraestructuras? ¿Ni del apagón? ¿Aquí no dimite nadie? Pase lo que pase. Bueno, ¿qué opina usted? Modo usuario, por decirlo así, pues como muchos españoles nos hemos visto tirados, alquilando coches, suspendiendo trenes. Hoy mismo yo tenía una comida hoy con un cliente en Madrid que venía de Murcia y se ha quedado colgado en Alicante por la huelga supuestamente que no se iba a producir, que hemos visto en la mesa anterior. En definitiva, yo creo que España no ha cuidado una de nuestras joyas, que igual que lo es la sanidad, también son nuestras infraestructuras. Y esa falta de inversión en la red eléctrica, en las infraestructuras, se está pagando muy caro, se ha pagado con vidas humanas. Y todavía no ha dimitido nadie, Susana. Este país es increíble. Ya. Oye, y se lo digo yo que dimití por un resultado electoral simplemente, no pasó nada, no fue una tragedia. Se puede dimitir. Es que no dimite nadie en este gobierno. Es que Llamativo. pase lo que pase, un apagón, muere gente en un tren. Es que yo no le digo que sea usted responsable penal, pero es que si a usted fallecen 46 personas en un accidente y lleva 2 años con retrasos y cargándose la reputación de los trenes, yo no sé si es el presidente, el ministro o el director general. Pero hombre, alguien tendrá que decirle a los españoles, perdónenme, me marcho. Y esto no es política ni ideología, es algo que yo aprendí de pequeñito y que he aprendido en política, que es cuando uno tiene una mala gestión, un mal resultado o algo, incluso una desgracia que le afecta a su gestión, tiene que saber marcharse. Entrega la medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia al pueblo de Almohadilla Adamuz. Ellos representan la ternura del pueblo andaluz. El Consejo de Gobierno va... Creo que Adamuz, su vecino, su corazón, más que de sobra para hacer merecedores... Creo que Adamuz, su vecino, su corazón... Creo que Adamuz, su vecino, su corazón, han dado muestra más que de sobra para hacer merecedores del reconocimiento que hacemos todos los andaluces, ¿no? Así que creo que es de justicia anunciarles en el día de hoy, y justo además cuando se cumple un mes de la tragedia, que el Consejo de Gobierno va a conceder la medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia al conjunto del pueblo de Adamuz. Creo que Adamuz... Hace un mes 46 personas fallecieron en aquellos trenes. Desde entonces han sucedido demasiadas cosas. No nos detenemos ante la vida. Mi abrazo sincero a las familias que hoy siguen de luto. Hoy se cumple un mes del trágico accidente ocurrido en Almohadilla Adamuz. Desde la @dipucórdoba @s_fuentey. Con ese dinero, las mujeres que iban en el tren de Almohadilla Adamuz hoy estarían con sus familiares. Pero tenemos que centrarnos en @Sara Pérez Santa. El Almohadilla Cobán se ha reunido en Almohadilla Adamuz. Se cumple un mes del trágico accidente ferroviario y queremos seguir mostrando nuestro reconocimiento a las víctimas, sus familiares y vecinos. El tramo aún no tiene calendarizada la sustitución de unas 34.000 traviesas deterioradas. La Comisión Europea dio 111 millones a Adif en 2024 para renovar raíles y traviesas de la línea del accidente de Adamuz. La Comisión Europea se concedió a España una subvención de más de 111 millones de euros hace año y medio para acometer una renovación integral de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, el primer corredor de AVE puesto en servicio en el país en 1992. Bruselas justificó la inversión al considerar que esta infraestructura había quedado claramente desfasada frente al resto de la red española de alta velocidad. La ayuda, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER,
fue aprobada formalmente el 25 de junio de 2024 y asciende a 111.646.340 euros. El proyecto contempla la modernización de más de 435 kilómetros de vía, de un total de 471 que conforman este eje estratégico, uno de los más transitados desde que en 2023 se abrió a la competencia privada el tráfico ferroviario, según ha avanzado ABC. El siniestro ha reavivado el debate sobre el estado de conservación de la red ferroviaria y la gestión del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. Las primeras conclusiones técnicas apuntan a un fallo en una soldadura luminotérmica en el punto kilométrico 318,681, una avería que habría provocado la rotura de la vía y el posterior descarrilamiento de un tren de Irio a las 7:43. El programa financiado con fondos europeos se enmarca en el periodo 2014 a 2020 y responde al objetivo comunitario de impulsar un transporte más sostenible y reducir la congestión en las grandes redes de comunicación. Entre las actuaciones previstas figuran la sustitución masiva de raíles y traviesas, la rehabilitación estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la mejora de los sistemas de drenaje. Durante una comparecencia especialmente tensa en el Senado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, explicó que ADIF prevé intervenir sobre 1,6 millones de traviesas a lo largo de la línea. En una primera fase ya se han reemplazado más de 71.000 unidades en el norte de la provincia de Córdoba. Una segunda etapa, iniciada en 2024, se centra en la sustitución de más de 123.000 traviesas con grietas y defectos localizadas en apenas 65 kilómetros entre Almodóvar del Río y Guadajoz. Sin embargo, el tramo de Adamuz, donde se produjo el accidente, aún no tiene calendarizada la sustitución de unas 34.000 traviesas deterioradas. El propio ministro reconoció que la renovación completa de los soportes se realizará por fases y que el proceso se prolongará durante al menos 5 años. Las explicaciones del gobierno no han convencido al Partido Popular. Eurodiputados del PP, encabezados por Juan Ignacio Zoido, han anunciado el registro de una pregunta formal en la Eurocámara dirigida al Comisario Europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apóstolos Tsitzikostas. Reclaman que se aclare si Bruselas tiene previsto investigar el destino exacto de los fondos y si, antes de conceder la ayuda, se evaluó el impacto que la obsolescencia de la vía podía tener sobre la seguridad ferroviaria. Además de los fondos FEDER, la línea Madrid-Sevilla también recibe financiación del programa Next Generation para la modernización del suministro eléctrico y de los sistemas de control y señalización. En este ámbito, ADIF ha iniciado la sustitución del antiguo sistema LZB por el ERMS Nivel 2, un estándar europeo más avanzado que permite una gestión más precisa del tráfico ferroviario. La infraestructura cuenta con doble vía, ancho estándar, 32 puentes y 17 túneles. En su inauguración, en abril de 1992, fue presentada como un símbolo del salto tecnológico de España y una apuesta estratégica por el desarrollo del sur del país. Diseñada para velocidades de hasta 300 km por hora, la línea operó durante años con altos niveles de fiabilidad, aunque en la última década se han multiplicado las incidencias y los retrasos en un servicio que en su día fue referencia de puntualidad. Te das cuenta de la clase de país en el que vivimos cuando se le prestan más minutos de TV y radio al lloriqueo de una tertuliana sin preparación, solo por ser concubina, que al fallecimiento de 46 personas en accidente de tren en Almohadilla Adamuz provocado por la incompetencia del gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, habla en el Senado sobre los huevos del parlamentario del PP. @Bernabé Paco. Mientras ignora su responsabilidad sobre los muertos de la tragedia en Adamuz. Señor Bernabé, es esa performance que hace usted todos los veranos en sus redes sociales. Hace usted una tortilla con 14 huevos, 4 kilos de patata, 2 cebollas, ¿verdad? ¿Verdad que sí, señor Bernabé? Sí, eso es lo que hace usted. La verdad, señor Bernabé, no puedo evitarlo, tengo que decírselo. ¿Qué huevos tiene usted, señor Bernabé? Muchas gracias. Señor Bernabé, es esa performance. Como escribir una noticia culpando a los trabajadores.
Me lo guardo por si tengo que explicar a la gente que está aprendiendo un ejemplo de manipulación informativa. _Adamuz _Gelida 47 muertos. @RTVE. Los sindicatos desconvocan la huelga de maquinistas que había comenzado este lunes, provocando numerosos retrasos en los servicios ferroviarios. rtve.es/noticias/. La reunión de transportes con los sindicatos ferroviarios acaba de terminar hace solo unos minutos y hay acuerdo, así que se desconvoca la huelga que ha empezado hoy y que, como veíamos en el telediario, ha provocado ya retrasos y cancelaciones de más de 1000 trenes. Última hora, como decimos, se suspende esa huelga, se desconvoca esa huelga ferroviaria. La reunión de transportes con los sindicatos ferroviarios acaba de terminar hace solo unos. Los culpables están en el gobierno. Tienen las manos manchadas y eso es para siempre. Y la desconvocan ahora después de anular mi tren de vuelta y gastarme una pasta en el bus. Panda de ineptos, todos. ¿Y podemos saber qué ha ofrecido el Ministerio de Transportes? ¿O es al inicio? Explorar. Hace unos 20 días se jactaba de que no era un problema de mantenimiento ni falta de inversión de las vías ferroviarias españolas. ¿Qué sentirán los familiares de las víctimas de Adamuz? Insólito siga siendo ministro. 262. No es que Feijóo culpe al gobierno de las muertes por el accidente de Adamuz, es que el gobierno es el único culpable y espero que la justicia algún día los condene por ello. 46 muertos en Adamuz fruto de la incompetencia y negligencia de Puente Dimisión y ahí siguen. Y no se ponen ni colorados y la población les disculpa a la España fascista. Así demuestra este gobierno criminal de @Sánchez Castejón, @PSOE, Y, @Oscar_Puente. Lo mucho que le importan los españoles poniéndose medallas por el descarrilamiento Adamuz España hay que echarlo ya. 150 por hora. ¿Qué estáis haciendo para TikTok? Bueno, pues este es un pin conmemorativo del anuncio que hicimos ayer de transformar la alta velocidad española a una velocidad de 350 por hora. Y una sorpresa para todo el gabinete, quería que lo tuvieran porque, bueno, forman parte del gobierno que lo hizo posible. No estaba previsto. ¿Qué estáis haciendo para TikTok? Tan repugnante como la salida de la cárcel de Cherokee. Familias de víctimas Adamuz denuncian pillaje en los trenes. Y tampoco hay un responsable de la vigilancia de los trenes afectados. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Usted, señor Sánchez, y su ministro de Transportes no deberían seguir en sus escaños. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto. Donde no deberían seguir sentados en sus escaños es el ministro de Transportes y usted. Su negligencia fue continuada y tuvo resultado de muerte. Os dejamos un adelanto del estreno de Andalucía 360 en @Canal Sur. 12:43. Estaba absoluto. 112 Andalucía, dígame. Escucho la voz de una mujer, escucho muchísimos gritos de fondo, el tren ha volcado, mandar ayuda por favor. Hay otro tren, hay muchos muertos y hay gente que está muy grave. De pronto estábamos todas oscuras, hubo movimientos muy bruscos y estábamos, digamos que no estábamos ya en vertical, estaba el tren volcado. Esa puerta de urgencias estaba absolutamente llena de profesionales, esperando a ver en qué podían ayudar. 30 quirófanos preparados para recibir lo que fuese necesario. Hasta 37. Amigas, paciencia, hoy es hoy se hace dura la ausencia, hoy no se busca consuelo, hoy enemiga es paciencia, hoy es un quiero y no puedo.
Hoy es al dolor clemencia, hoy compartimos el duelo, hoy nos gana la impotencia, hoy son miradas al cielo. No se aprovecha un dolor, ni un sabiendo que hay delito, hoy nada tiene valor, hoy hay culpa y no permito, hoy se repite un clamor, es un daño que no evito, hoy vive negro el color, no es justo y yo lo repito. Que no me rompan más noches, que no me quiten más días, que yo viajo en esos coches, que estas también son mis días. Que mi vida y el reproche, la muerte pudo ser mía, es política y derroche. ¿Quién nos devuelve esa vida? Al mundo le hacemos eco, vendiendo tecnología, propaganda que sin hueco a políticos confía. Esos de un luto en chaleco hoy de negro quieren día. Esos que dan a Marruecos lo que nuestro tren pedía. Política que es mentira, hoy la culpa se disputa. Promesa hoy las que pida, siempre excusa, misma ruta. Impuestos que se la pidan y a nuestra costa disfrutan. Eso que Adif compartía con contratos a las putas. A las familias lo siento, a políticos yo pido que no le pidan al viento que vuele el daño al olvido. Hay dolor y sufrimiento, esto es grave y ha dolido, no sirve arrepentimiento para los que ya se han ido. Que no me rompan más noches, que no me quiten más días, que yo viajo en esos coches, que esas también son mis vías. Que pregunto con reproche, ¿quién nos devuelve esa vida? @saez_José. El accidente ferroviario de Almohadilla-Adamuz ha vuelto a situar el ferrocarril español en el centro del debate público. ¿Cómo es posible que un siniestro de esta magnitud se produzca en una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo? @saez_José. Lo analiza el lunes por la noche en @somapunt. Califica esta traducción 4 y 9. 1:42 de la madrugada, 14. Tant en els Rodalia com en els trens de mitjana distància i els d'alta velocitat ens estem acostumant a retards i cancel·lacions. Un mes después de la tragedia de Almohadilla-Adamuz, los trenes vuelven a circular hoy por el mismo sitio. Espero, de todo corazón, que la lección haya sido aprendida y que no volvamos a tener que lamentar más fallecimientos. No nos olvidemos de todos los afectados, por favor. Almohadilla Solidaridad. Lloro pensando en cada vida que se ha ido en ese tren. Madres, padres, hermanos, sueños truncados en segundos. Rabia que me quema por dentro, esto no tenía que pasar. Dolor inmenso. Pena infinita. Fuerza,
aunque ahora solo queden lágrimas. Almohadilla descarrilada. Post. Amaya Ventura. @Amaya Ventura. El partido que tiene las manos manchadas de sangre. @PSOE. Tras el accidente de Almohadilla Adamuz y la catástrofe de Almohadilla Valencia por la borrasca, y siguen teniendo apoyo. Asombroso. Han perdido 5 diputados. Están más cerca de la tercera plaza que de ganar las elecciones. Y hacen un discurso como si tuvieran mayoría absoluta. Viven en otro planeta. Post. Wilito Lerdo. Para mejorar la vida de la gente, comparten discurso de odio, ausencia de propuestas para mejorar la vida de la gente, comparten mentiras, comparten desinformación, incluso comparten monologuistas, fascistas, como hemos visto al final de la campaña electoral. Son exactamente lo mismo. Y permitan también que reconozca públicamente el trabajo y el compromiso de todo el Partido Socialista de Aragón y en especial de nuestra candidata Pilar Alegría. En esta campaña electoral que, como saben, solo el Partido Socialista ha tenido apenas 2 meses. Y Pilar Alegría ha realizado una magnífica campaña, cercana, a pie de calle, en contacto con la gente y sus preocupaciones reales. Una campaña limpia, honesta y comprometida. Reitero nuestro apoyo máximo a Pilar Alegría y a nuestros compañeros y compañeras de Aragón para ofrecer un proyecto de futuro, de estabilidad y de oportunidades para la mayoría social que será, estamos convencidos, una realidad más pronto que tarde. Muchas gracias. Comparte. Emocionado homenaje a esos niños, que nunca tuvieron que vivir ese accidente de Almohadilla Adamuz. Un homenaje el cual estamos seguros que nunca olvidaréis, familia Fidei, Carlota, Guillermo y Luis Carlos, gracias por vuestro coraje y valentía. Almohadilla Ceuta cumple con el voto de gracias a su patrona con el recuerdo al capitán legionario Álvaro García, fallecido recientemente en el accidente ferroviario de Almohadilla Adamuz, en el santuario Nuestra Señora de África.
Magnífico resumen de la comparecencia de @Sánchez Castejón en el Congreso para dar explicaciones sobre los accidentes ferroviarios y la mala gestión de las infraestructuras @Adamuz_Rodalies. Post. Lo niego todo. Y me voy que tengo el Falcón mal aparcado. 11:02 de la mañana. Óscar Puente, ministro de Transporte durante el accidente de Adamuz, vive de la política desde 2007, es la mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz en sustitución de los corruptos Ábalos y Cerdán. Le pagamos un sueldo de 110.941,72 €. Está investigado por disfrutar de vacaciones de lujo en yate y coches de gama alta sufragados por empresarios adjudicatarios de sus contratas públicas. Caso PSOE. Que el PSOE saque pecho de que la inversión total ha subido, no la % versus KM de vía, ya es asqueroso, la inversión subía, pero gran parte de ella iba a aptas y mordidas y eso no aparece en los gráficos. Adamuz descarrilamientos. Nuestras labores de investigación, apoyo y seguridad tras el accidente ferroviario de Adamuz no cesan, el trabajo conjunto con compañeros de emergencias está siendo fundamental. COPE Córdoba. @COPE Córdoba. 1H. Se cumple un mes del accidente ferroviario en Adamuz. COPE acompaña a sus vecinos en el día en el que la @Andalucía Junta les concede la almohadilla Medalla de Andalucía a los valores y la solidaridad. Porque conceder la medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia al conjunto del pueblo de Adamuz. de Andalucía supone un orgullo tremendo, ¿no? Porque es un reconocimiento máximo como pueblo andaluz. Orgullo, sin duda, quedaba ese temor en el corazón de la gente de creer que Adamuz iba a ser recordada simplemente por el accidente, ¿no? Y yo creo que esto para la gente ha sido darse cuenta también de que cuando se recuerda a Adamuz no se recuerda solo el accidente, sino también la respuesta extraordinaria que dieron tantos vecinos, ¿no? Hilo sobre el extraño caso del bogie perdido y hallado por un fotógrafo americano. Y no menos extraña reacción de Adif. Choque ferroviario en España.
Un fotógrafo encuentra una nueva pista. Fotógrafo de The New York Times. No lo había encontrado ni la Guardia Civil ni mantenimiento de Renfe. Rarísimo. Deniquimes.com. Cuando el martes se les mostraron imágenes y mapas en los que se localizaba dicho bogie, agentes de la Guardia Civil que colaboraban en la investigación en Adamuz, localidad del sur de España cercana a Córdoba, dijeron primero que lo habían estado buscando. Pero es rarísimo que no vieran a primera vista una estructura tan grande. Adif anunció el martes por la noche que el bogie había sido localizado por los investigadores, pero no respondió a una pregunta sobre cuándo se había hallado, ni sobre quién lo encontró. No se busca consuelo, hoy se hace dura la ausencia, hoy no se busca consuelo, hoy enemiga es paciencia, hoy es un quiero y no puedo. Hoy es al dolor clemencia, hoy compartimos el duelo, hoy nos gana la impotencia, hoy son miradas al cielo. No se aprovecha un dolor, ni un sabiendo que hay delito, hoy nada tiene valor, hoy hay culpa y no permito, hoy se repite un clamor, es un daño que no evito, hoy vive negro el color, no es justo y yo lo repito. Que no me rompan más noches, que no me quiten más días, que yo viajo en esos coches, que esas también son mis días. Que mi vida y el reproche, la muerte pudo ser mía, es política y derroche. ¿Quién nos devuelve esa vida? Al mundo le hacemos eco, vendiendo tecnología, propaganda que sin hueco a políticos confía. Esos de un luto en chaleco hoy de negro quieren día. Esos que dan a Marruecos lo que nuestro tren pedía. Política que es mentira, hoy la culpa se disputa. Promesa hoy las que pida, siempre excusa, misma ruta. Impuestos que se la pidan y a nuestra costa disfrutan. Eso que Adif compartía con contratos a las putas. A las familias lo siento, a políticos yo pido que no le pidan al viento que vuele el daño al olvido. Hay dolor y sufrimiento, esto es grave y ha dolido, no sirve arrepentimiento para los que ya se han ido. Que no me rompan más noches, que no me quiten más días, que yo viajo en esos coches, que esas también son mis vías. Que pregunto con reproche, ¿quién nos devuelve esa vida?